Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Una noche de viernes de estudio bíblico, continuando con las guías de estudio de Apocalipsis. Gracias siempre damos al Señor por la oportunidad que nos da de poder ministrar esta palabra. Esta noche ya considerando el capítulo número 11 en esta serie de estudios del libro de Apocalipsis, que, como hemos ido viendo, revela las cosas que son y las que serán después de estas. Amén. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más, tu fidelidad, tu amor para con cada uno de nosotros, Señor, tu misericordia, clamándote, pidiéndote, Señor, que puedas confirmar la obra de nuestras manos para poder llegar a tus hijos, a tus hijas, Señor, a tu pueblo con estos estudios. Y Padre amado, bendito Dios, con la revelación de Apocalipsis, que es tan maravillosa, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por lo que nos muestras y nos revelas, Señor. Y gracias por esta serie de estudios, Padre Santo. A ti la gloria, la honra, siempre el poder, la alabanza para ti, Señor amado, en el único nombre que conocemos para ser salvos, en el nombre de nuestro amado Rey Jesucristo. Gracias, papito. Todos decimos amén. Bien, amados, esta noche entonces empezamos con el estudio de la guía de estudio del capítulo 11 de Apocalipsis. ¿De qué trata? Los dos testigos. Justamente se está refiriendo a esto. Entonces me fue dado, dice, una caña. Vamos a irnos a los versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Cuando dice el versículo 1, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, el Señor manda al apóstol Juan medir el templo de Dios en el cumplimiento de la semana 70 o los últimos 7 años de la presente era. Será reedificado el templo judío, ya que al presente solo se halla en su lugar un área vacía llamada comúnmente lote del templo. Ahí encontramos en la fotografía la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, la cúpula dorada, amén. Y ahí precisamente al lado de esto estaba el templo judío, amén. Gloria a Dios. De acuerdo a la palabra profética, en este lugar muy pronto será reconstruido el templo judío. Y lo primero que harán judíos ortodoxos, una vez restablecido el templo judío, es adorar al Dios de Israel de la manera como se hacía en el Antiguo Testamento, siguiendo los mandatos de la ley mosaica, es decir, a través de ofrecer sacrificios continuos de animales en el altar del holocausto. A la mitad de la semana 70, cuando ya resten 3 años y medio para su conclusión, la bestia o anticristo profanará este templo recién reconstruido, poniendo su trono en el lugar santo y haciéndose adorar como si fuera Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 3, 4 nos dice así. Puedes tú, como siempre les aconsejo, tengan su Biblia en la mano y un cuaderno de notas para ir anotando los pasajes que vamos desarrollando. Segunda Tesalonicenses 2, 3, 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén, gloria a Dios. Pero el patio ha sido, dice, entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.
¿Cuánto viene a ser 42 meses? 3 años y medio, o 1260 días. Amén. Gloria a Dios. El Señor manda al apóstol Juan que mida el templo y que el patio lo deje aparte. Esto nos revela que los acontecimientos de la gran tribulación tendrán como un importante centro de acción la ciudad de Jerusalén, mencionada como la ciudad santa, la misma que será hollada o pisoteada por los gentiles 42 meses o 3 años y medio, que es el tiempo que se le dará al anticristo o a la bestia para reinar sobre toda la tierra. Vamos a ir viendo un poquito los templos judíos en la historia de Israel. ¿Cuántos templos han existido en la historia de Israel? Amén. Templo judío. Para empezar, definiremos qué es el templo judío o cómo se lo entiende el templo judío. Es un lugar fijo de adoración del pueblo judío al Dios Todopoderoso una vez que llegaron a la tierra prometida. La palabra de Dios enseña que el templo judío sufrió sucesivas destrucciones y reedificaciones en varias oportunidades. Amén. Gloria a Dios. Templo de Salomón, el primer templo en el relato bíblico, edificado por el rey Salomón, hijo del rey David, en el lugar dispuesto por Dios, el monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén. Tú puedes ver en tu Biblia, Segunda de Crónicas 7, 1 al 3. Ese era el único lugar donde se podía edificar el templo judío. Como consecuencia de la apostasía en la que cayó el pueblo de Israel, fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Amén. El segundo templo, templo de Zorobabel. Cumplido el exilio de 70 años en Babilonia, determinado por Dios a su pueblo, el Señor permitió su retorno a Jerusalén, donde una vez más fue reconstruido el templo judío, esta vez bajo la dirección de Zorobabel, príncipe de Judá, y del sumo sacerdote Josué, los que habían retornado junto a otros exiliados como Esdras, el escriba, y Nehemías. Amén. Entonces, volvieron de la cautividad de Babilonia. Gloria a Dios. Posteriormente, este mismo fue derribado y reconstruido por Herodes el Grande. Herodes el Grande, el rey Herodes el Grande, que entonces se llamó Templo de Herodes el Grande. Fue el último templo judío edificado por un rey impuesto desde Roma. Era un rey que no tenía una gota de sangre judía, era impuesto. Herodes el Grande, a fin de congraciarse con los judíos, hizo derribar el templo edificado por Zorobabel y mandó construir otro mucho más grande que el original, aunque manteniendo las áreas fundamentales como el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios exteriores o los patios. Amén. Añadió otras edificaciones, haciendo que éste fuera más impresionante que los anteriores templos, pero siendo la motivación más política que espiritual. Es a este templo que entró nuestro Señor Jesucristo y del que profetizó que no quedaría piedra sobre piedra. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra precisamente se cumplió el año 70 después de Cristo, cuando Tito y sus legiones romanas destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén. A partir de entonces no existe templo judío en Jerusalén hasta el cumplimiento de la palabra profética dentro de poco tiempo. Amén. Gloria a Dios. En la actualidad, en parte del lugar que ocupaba el templo judío, se halla construida la mezquita de Omar, que la puedes ver en la fotografía, generalmente llamada la cúpula de la roca. Viene a ser el tercer centro religioso más importante del Islam, de la religión Islam. Hoy, judíos ortodoxos esperan anhelantes la reconstrucción del templo para reiniciar los sacrificios continuos interrumpidos prácticamente hace 2000 años. Una señal profética
que vemos en forma clara y de próximo cumplimiento son los preparativos que se realizan en Israel, especialmente en Jerusalén, por agrupaciones de judíos que prácticamente tienen todo listo en cuanto a sacerdotes, levitas, utensilios para usarlos en el futuro templo judío en Jerusalén, una vez esté reconstruido. ¿Amén? Gloria a Dios. En los versículos 3 y 4, ¿qué dice? Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esto encontramos en los versículos 3 y 4 de Apocalipsis capítulo 11 que estamos desarrollando en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 3: daré a mis 2 testigos que profeticen, ¿no? Para el tiempo de la gran tribulación, el Señor dice, hará que 2 testigos suyos, levantará 2 testigos suyos para profetizar por 42 meses, por 3 años y medio, a los que capacitará con gran poder sobrenatural. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos viendo, entonces, estos 2 testigos, ¿no es cierto? Estos 2 testigos se constituirán en una gran amenaza para la bestia o el anticristo, porque realmente van a profetizar cosas que se van a ir cumpliendo y va a ser algo que va a atormentar prácticamente a los moradores de la tierra, y especialmente a la bestia o anticristo, y para todo el sistema mundial satánico que está en vigencia en ese momento. ¿Ven? Gloria a Dios. Como era típico en los profetas del Antiguo Testamento, estos aparecerán vestidos de cilicio, de negro. El cilicio era una tela áspera hecha de pelo de cabras. Su color negro denota el llamado al arrepentimiento de parte de aquellos a quienes van a dirigir su mensaje. Asimismo, como señal de duelo y tristeza por los acontecimientos que aún todavía se irán sucediendo en toda la tierra. Terrible. Amén. Gloria a Dios. Versículo 4 del capítulo que estamos desarrollando esta noche. Son los 2 olivos y los 2 candeleros, dice el versículo 4. El apóstol Juan utiliza los términos, ¿no?, olivo y candelero para referirse a estos 2 siervos. ¿Por qué? Metafóricamente hablando, para referirse al árbol de olivo de donde se saca el aceite, y candelero utilizado para alumbrar, que normalmente funcionaba con aceite, elemento que en las Escrituras es tipo espiritual del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien. Gloria a Dios. Concluimos que es precisamente el Espíritu Santo de Dios que les dará poder al ministerio profético de los 2 testigos, a fin de revelar la luz y la verdad de Dios a través de su ministerio. Gloria al nombre. Amén. Ese es un ministerio profético poderoso en medio de un mundo maduro de pecado y pronto a ser sujeto de juicio divino. No creemos edificante especular acerca de la identidad de estos 2 testigos que se encuentran acá en el libro de Apocalipsis. Quienes el Señor en su soberanía escoja, desarrollarán sus ministerios proféticos no por su propia habilidad, ¿no es cierto? No por su propia habilidad, sino que siguiendo la perfecta guía del Espíritu Santo y su poder, como lo hacían justamente los varones profetas en el Antiguo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Bien, seguimos, hermanos.
En el versículo 5 y 6 de esto que estamos desarrollando esta noche, amados, dice: si alguno quiere dañarlos, devora a sus enemigos. Dice: sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Qué tremendo, amén. Tremendo, hermanos. Y justamente, ¿qué es lo que estaba diciendo? Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Versículos 5 y 6 del capítulo 11 de Apocalipsis que estamos desarrollando esta noche. ¿Amén? Gloria a Dios. En el versículo 5 dice: sale fuego de la boca de ellos. Los dos profetas testigos que se encuentran en este capítulo serán investidos de poderes sobrenaturales. El ministerio desarrollado por esos dos testigos tendrá la protección divina directa, como fue en los días del profeta Elías, que fuego cayó sobre los que procuraban hacerle daño. Si tú lees el relato bíblico en el Antiguo Testamento, Dios juzgará en el acto a quienes intenten dañar a estos dos testigos. En el versículo 6 del capítulo 11, tienen poder para cerrar el cielo sobre las aguas para convertirlas en sangre. Este pasaje recuerda la forma como el Señor respaldó los ministerios de dos prominentes personajes del Antiguo Testamento. ¿Quiénes? Moisés y Elías. Elías, el profeta, en los días del rey Acab, anunció que no llovería y el cielo cerró durante 3 años y medio. ¿Dónde encuentras esto? En Primera de Reyes 17:1. Los dos testigos se moverán en el poder del profeta Elías. O sea, el Señor les dará ese poder que le dio en su momento al profeta Elías. Moisés, siervo del Señor, se movió igualmente en el poder del Espíritu Santo para herir las aguas con sangre, si ves el relato bíblico, y derramar terribles plagas sobre Egipto. ¿Ven? Gloria a Dios. No obstante, en ninguna parte de la palabra profética se señala en forma específica que sean estos los siervos profetas o los dos testigos que ministren en este tiempo. Los dos testigos se tratarán de dos siervos ungidos por el Señor que ministrarán en el poder del Espíritu Santo. Vámonos a los versículos 7 y 8 del capítulo 11 de Apocalipsis. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, los matará. Sus cadáveres, dice que estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículos 7 y 8, amén, de capítulo 11 de Apocalipsis. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver. Cuando hayan acabado su testimonio, eso dice el versículo 7, a la conclusión del ministerio profético de los dos testigos, el anticristo, la bestia, mandará asesinar a los dos testigos. Este hecho estará dentro de la perfecta voluntad de Dios para manifestar su gloria, ya que luego los resucitará. Se llama Sodoma y Egipto, dice el versículo 8. La palabra profética menciona la ciudad de Jerusalén como Sodoma en un sentido espiritual y también en un sentido espiritual como Egipto. La ciudad de Jerusalén en la actualidad va adquiriendo cada día más la conducta liberal, inmoral que caracterizaron a Sodoma. Si tú ves en Génesis 18:20, en tu Biblia, y anota también en tu libreta, la opresión de esclavitud despiadada, así como el gusto por los placeres carnales y mundanos, caracterizaron a Egipto, precisamente en un sentido espiritual. Es necesario considerar que en estos últimos años han ido llegando inmigrantes a Israel desde diferentes lugares del mundo, Estados Unidos, Rusia, Europa, África, etc., trayendo consigo
diferentes usos y costumbres que buscan implantar en el país, así como doctrinas orientales que se hallan muy relacionadas con el hinduismo y con el budismo. La ciudad de Jerusalén cumple la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que sería hollada por los gentiles o no judíos hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y precisamente eso se va a ir dando. Discernimos que el tiempo de los gentiles se cumplirá al final de la gran tribulación, antes de instaurarse el reino de 1000 años del Señor Jesucristo. La ciudad santa de Jerusalén. La primera referencia a la ciudad de Jerusalén en la Biblia se encuentra en el libro de Génesis. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melquisedec, un sacerdote del Antiguo Testamento anterior a la ley mosaica, se lo menciona como rey de Salem o rey de paz. Por tanto, el nombre de la ciudad sería ciudad de paz. Amén, gloria a Dios. Antiguamente a Jerusalén se le conocía con el nombre de Jebús. Pertenecía al pueblo de los jebuseos. Josué 15:8. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom al lado del sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Esfaín por el lado del norte. Amén. Los jebuseos habitaban en el lugar que más adelante tomó o conquistó David y la hizo su ciudad. Amén, gloria a Dios. Primera de Crónicas 11:4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Primera de Crónicas 11:4. Posteriormente fue tomada por el rey David y su ejército para que fuese la capital política de Israel durante el Reino Unido. Con el tiempo, Jerusalén creció en importancia al constituirse en una ciudad escogida por Dios como el lugar donde se erigió el centro de adoración, el templo judío, por lo que fue recibiendo varios nombres, especialmente tomando en cuenta su carácter espiritual. Y vamos a ir viendo. Jerusalén terrenal, es decir, la que hoy aparece como capital de la nación de Israel, la ciudad de David o Sión. Segunda de Samuel 5:7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Jerusalén espiritual, nombres proféticos de Jerusalén, ya en un sentido espiritual. Porque una es la Jerusalén terrenal, la que es en este momento la capital de Israel, pero otra es en un sentido espiritual con nombres proféticos. Amén. En el contexto de la palabra profética, apunta al milenio o reino mesiánico de 1000 años y más tarde, una vez cumplido el milenio, en la eternidad, a la futura y gloriosa Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Amén, gloria a Dios. Nombres especialmente proféticos: ciudad del gran rey, ciudad de la verdad, ciudad de justicia, ciudad fiel y la Nueva Jerusalén. Salmos 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Aquí lo que voy a pedirte es que tú consideres bien importante este pasaje de Salmos 48:2, que lo anotes y lo tengas en tu Biblia, porque ahí está cómo se conoce a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Amén, gloria a Dios. Nehemías 11:1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y los otros 9 partes en las otras ciudades. Zacarías 8:3 dice: así dice Jehová: yo he restaurado a Sión, moraré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Isaías 1:26.
Restauraré tus jueces como al principio, tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Son nombres proféticos que es aplicada a Jerusalén. Apocalipsis 21:2. Yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Por tanto, y de acuerdo a la palabra de Dios, discernimos la existencia de una Jerusalén terrenal, la que hoy tiene la nación de Israel como su capital, terrenalmente hablando, y otra Jerusalén celestial o espiritual que se halla en el tercer cielo o en la casa del Padre. Escritores del Nuevo Testamento conceden más importancia a la Jerusalén celestial. Gálatas 4:26, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, ¿qué les dice? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. De todas maneras, es muy necesario considerar que aún la Jerusalén terrenal tiene y tendrá todavía en el futuro una gran importancia para el pueblo de Dios. Esto es muy importante que lo consideres. Amén. Recordemos que fue en esta ciudad que nació el verdadero cristianismo. Allí nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, allí resucitó, fue a la salida de Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que fue llevado a la diestra del Padre. Cuando vuelva con su amada iglesia, después de la cumplida los 7 años de gran tribulación, pondrá sus pies sobre el mismo monte de Sión, monte de los Olivos, al norte de Jerusalén, en el valle de Megiddo. Será definitivamente vencido el anticristo, o la bestia y el falso profeta. Amén. Junto a las naciones rebeldes. Por último, esta ciudad será la capital del reino de 1000 años de nuestro amado Señor Jesucristo en la tierra. Isaías 2:1-4. Dice el profeta Isaías 700 años antes de Cristo: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Juzgará entre las naciones, reprenderá muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Se está hablando precisamente de ese tiempo de 1000 años, del reino que será visible en toda la tierra. En gloria a Dios. En los versículos 9 y 10 del capítulo 11 de Apocalipsis: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Qué terrible. Verán, dice, sus cadáveres por 3 días y medio. Versículo 9 de Apocalipsis capítulo 11. Hasta hace unos 50 años atrás, era imposible pensar que todos los moradores de la tierra puedan ser testigos en un mismo momento de un hecho acontecido en algún punto de la tierra al mismo tiempo. Hoy, en el avance que vemos de los medios de comunicación, la palabra profética dice precisamente eso: los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Amén, gloria a Dios. Hoy constatamos que por el adelanto extraordinario
que han tenido las comunicaciones vía satélite, los moradores de la tierra podrán ver durante 3 días y medio los cuerpos muertos de los 2 testigos sin necesidad de trasladarse físicamente hasta la ciudad de Jerusalén. Tal será el odio contra los 2 testigos de Dios que ni siquiera se permitirá que sus cuerpos sean sepultados. Es muy posible que sea una forma que la bestia o anticristo utilice como escarmiento para otros que quieran oponerse a su sistema de maldad. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, dice el versículo 10 del capítulo 11 de Apocalipsis. El ministerio profético desarrollado por los 2 testigos del Señor en el tiempo de la gran tribulación llegará a ser un verdadero tormento para los moradores de la tierra, puesto que todas sus profecías se irán cumpliendo con precisión. Una vez muertos, tal será el regocijo, la alegría de los moradores de la tierra, que hasta se mandarán regalos unos a otros en señal de gozo, celebrando su victoria y proclamando día de fiesta, enviándose regalos. Qué terrible. Amén, gloria a Dios. Versículos 11 y 12 de Apocalipsis capítulo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre todos los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Dónde está eso? En los versículos 11 y 12 de Apocalipsis capítulo 11. Entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Versículo 11. Al cabo de 3 días y medio se manifiesta el maravilloso poder de Dios, resucitando a sus 2 testigos y arrebatándolos al cielo a la vista de sus enemigos. Este acontecimiento nos recuerda las palabras inspiradas del profeta Ezequiel, que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 10. ¿Ven? Subieron al cielo en una nube, dice el versículo 12. De la forma como nuestro amado Señor Jesucristo fue arrebatado a la diestra del Padre en presencia de sus discípulos. Lo puedes encontrar eso en Hechos capítulo 1, versículo 9, cuando nuestro Señor fue arrebatado. Estos 2 testigos, luego de cumplir su poderoso ministerio profético, serán arrebatados al tercer cielo, pero a la vista de sus enemigos. Este hecho sobrenatural provocará gran temor entre los moradores de la tierra. Y nos vamos ya a los versículos 3 y 14 del capítulo 11 de Apocalipsis. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto, que murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Versículos 13 y 14 del capítulo 11 de Apocalipsis. Hubo un gran terremoto. ¿Dónde está eso? Versículo 13. El Señor confirmará con un gran terremoto la destrucción de la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén. El hecho de que los 2 testigos muertos, resucitados y arrebatados eran sus siervos enviados por el Señor mismo. Eso dará testimonio de que fue el Señor el que los envió y el que los recoge también. Las Escrituras relatan que acontecimientos trascendentales como la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo fuesen momentos acompañados de terremotos. En la segunda, dice, en la segunda venida del Señor con su amada iglesia, al final de la semana 70, se producirá un terremoto. Aunque los sobrevivientes del terrible terremoto se aterrorizarán, la dureza de su corazón no les permitirá llegar a humillarse y arrepentirse delante del Dios Todopoderoso. Qué terrible. Por ello, y aunque este acontecimiento acompaña la muerte de 7,000 personas, por lo que reconocen de dónde viene el juicio y dan gloria a Dios, no se hallan palabras de arrepentimiento.
Es notable cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere a este aspecto del corazón humano cuando escribe precisamente su carta a los romanos. ¿Qué dice? Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El segundo ay pasó, llegará pronto el tercer ay. Qué terrible. Momentos realmente duros, durísimos para los moradores de la tierra. Recordando el primero de los tres ayes de los que moran sobre la tierra, tiene que ver con los acontecimientos narrados en Apocalipsis 9, 1 al 11. Ahí encuentras el primer ay. El segundo ay aparece relacionado con el toque de la sexta trompeta, narrados en Apocalipsis 9, 13 al 21. Por lo que el tercer ay llegará a cumplirse bastante cerca a los dos primeros. Amén. Vamos ya entonces entrando más adelante. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Qué tremendo este pasaje, hermanos. Diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 18. Se airaron las naciones, tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y, subraya esto en tu Biblia, destruir a los que destruyen la tierra. Realmente, hermanos amados, la Biblia es más actual que el diario de mañana. Definitivamente estamos viviendo en estos días nomás cómo se está haciendo la quema de grandes extensiones de pastizales y todo eso, prácticamente destruyendo la tierra. Pero ahí está el juicio. En los versículos 15 y 18 de Apocalipsis capítulo 11 nos muestra que pronto viene juicio. Amén, gloria a Dios. La séptima y última trompeta contiene las 7 copas, que viene a ser la consumación de los juicios sobre la tierra. Amén. La séptima y última trompeta precisamente viene a contener los 7 copas, que es lo último del juicio del Señor. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, en el versículo 15. Es uno de los pasajes más bellos de Apocalipsis, que te voy a pedir por favor que tú lo puedas subrayar en tu Biblia, y sobre todo ver este pasaje de capítulo que estamos viendo, el 11-15, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15. Porque al toque de la séptima trompeta se oye la maravillosa declaración que afirma lo que muy pronto acontecerá: la instauración del reino mesiánico o milenio de nuestro amado Señor Jesucristo en toda la tierra. En este pasaje encontramos de una manera muy clara el propósito primordial del libro de Apocalipsis: la revelación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para instaurar su reino eterno. Por ello, encontramos que los 24 ancianos se postran y adoran al eterno Dios, proclamando el propósito de la palabra profética, el de anunciar que el Señor Jesucristo, que vino hace 2000 años, es el mismo que vuelve con poder para reinar sobre toda la tierra. Así como agradecen la instauración del milenio y la derrota completa de los enemigos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Qué tremenda es la palabra bendita y poderosa. El versículo 18 que dice, del capítulo 11 de Apocalipsis: se airaron las naciones y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar. Hoy las naciones gentiles se rebelan, se amotinan contra las leyes de Dios Todopoderoso registradas en su palabra. A través de la promulgación de leyes contrarias a la Biblia, como aquellas que permiten el aborto
los matrimonios homosexuales, etc., manifiestan su total renuencia a obedecer al Señor y su bendita y santa palabra, y lo único que lograrán es que sobrevenga el justo juicio de Dios y lo que está escrito se cumpla ciertamente. Amén. Salmos 2:1-6, es tremendo este salmo y subráyalo, anótalo en tu libreta. La pregunta que se hace el salmista: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto, dice el Señor, mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es su rey? Nuestro amado Rey Jesucristo. Versículo 18, un detalle muy importante en el capítulo 11 de Apocalipsis. Destruir a los que destruyen la tierra. Los medios de comunicación informan con frecuencia la tala indiscriminada de árboles, matanza de animales cotizados por su piel, pesca ilegal en lagos y mares con la utilización de dinamita, derrame de petróleo en grandes áreas marinas, contaminación ambiental en la quema de bosques, y todo esto como expresión de la codicia y maldad del corazón humano, por lo que el juicio divino se derramará sobre todos aquellos que destruyen la tierra. Así como por la maldad del hombre, también en lo moral, producto de la perversión de la inmoralidad, por la corrupción, paganismo de imperios que se fueron sucediendo en la historia de la humanidad, la tierra ha ido siendo destruida. Esto seguirá hasta la llegada del justo juicio de Dios. Amén. En el versículo 19, que dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis. Por esta palabra conocemos de la existencia del templo de Dios en el tercer cielo, cuando el Señor concedió a su siervo el rey David para que su hijo Salomón edificase el primer templo judío. Este fue construido prácticamente como figura y sombra del celestial. Entre los elementos que formaban parte del templo estaba en el lugar santísimo el arca del pacto, y en el templo judío siempre representó ¿qué? La bendita presencia del Señor. Versículo 19, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Encontramos que el templo original se encuentra establecido ¿dónde? En el tercer cielo, en la casa del Padre. La intervención divina es manifestada por medio de relámpagos, voces, truenos, terremoto y granizo. Asimismo, por esta palabra conocemos que la existencia del templo de Dios en el tercer cielo. Gloria a Dios. Cuando el Señor concedió a Salomón que sea el que edificase el primer templo judío, este fue construido como figura y sombra del celestial. La promesa para los cristianos vencedores es hacerlos columnas de su templo. Por otra parte, el arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo, y luego de la destrucción del primer templo judío desapareció y no se la halló más. El pasaje bíblico que refiere la construcción del segundo templo no menciona el arca del pacto, por lo que discernimos que la voluntad del Señor es que su pueblo anhela encontrar el original en su morada santa en el tercer cielo. Definitivamente el arca del pacto, situada en el templo de Dios en el tercer cielo, manifiesta maravillosamente la fidelidad eterna a su pacto. Gloria a Dios. Definitivamente Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Gracias damos al Señor por su fidelidad. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre por todos los siglos. Alabemos al Rey de Reyes siempre y siempre. Amén. De esta forma, hermanos, concluimos el capítulo 11 de Apocalipsis, mencionando estos versículos importantes para ser considerados siempre. Salmo 90:17: sea la luz del Señor sobre nuestro Dios sobre nosotros,
y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, decimos todos, la obra de nuestras manos confirma. Mateo 24, 45, 46 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y por último, el mandato y el consejo del Señor, por el cual tú y yo tenemos que estar atentos. Velad pues, dice el Señor Jesucristo, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de precisamente escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 36. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados, de esta manera hemos concluido el capítulo 11 de Apocalipsis, dando gracias al Señor por su amor y su fidelidad para con cada uno de nosotros. Y siempre orando y clamando porque el Señor confirme, bendiga y haga extensivo este mensaje a donde su voluntad lo permita. Capacitémonos en palabra profética, hermanos amados, porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y resplandezca en nuestros corazones. Gracias damos al Señor y bendecimos las vidas de cada uno de ustedes, amados. El Señor los bendiga grandemente.